con el Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor para esta noche, y así en la voluntad de Dios, en el libro de los Jueces, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Y que el Espíritu de Dios siga tocando las vidas de los corazones. Es maravilloso sentir la presencia de Dios. Nuestras vidas se renuevan, nuestras vidas se fortalecen. Las cadenas caen, hermano, los problemas se van cuando el Espíritu de Dios puede tocar nuestras vidas. El Espíritu Santo es el dueño de la iglesia. Él tiene derecho a vivir como Él quiere, hermano. Nosotros somos sus siervos. Vamos a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Nos ponemos de pie en el nombre del Señor y damos lectura a su palabra. Y la iglesia dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. ¿Qué hicieron? Y cavernas y lugares fortificados. Por eso sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. ¿Qué destruían? Hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Qué envió? El cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Donde estamos haciendo una oración por su palabra.
Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ilumina, Señor, las mentes de cada uno de nosotros, tus hijos, y habla a través, Señor, de esta vasija, Padre. Limpia los conductos audio por donde ha de pasar tu palabra. Señor, que tu palabra traspase, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Traspase la frontera, Señor, y llegue a la vida y al corazón de cada uno de nuestros hermanos que hoy día están luchando, Señor, contra las fuerzas satánicas, que hoy día, Señor, están escondiendo sus dones, que hoy día están desalentados, Señor, y metidos en las cuevas de la desesperación. Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga una palabra de aliento a la iglesia, que tú la levantes en el nombre poderoso de Jesús, que después de esta palabra se levante un ejército para liberar, Señor, la iglesia. Se levante un ejército encendido en el poder de tu Espíritu Santo para hacer huir, Señor, a los demonios, para destruir las fortalezas del diablo, para que haya un pueblo, Señor, poderoso en tus manos. Declaramos que tu palabra, Señor, libertará la mente de muchos, que tu palabra traerá aliento y fuerza al débil, al cansado, Señor, al fatigado, que tu palabra nos pondrá de pie para seguir esta lucha y esta batalla en la cual tú nos has puesto. Declaramos tu palabra y tu bendición en el mérito de Jesús nuestro Señor. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor le bendiga, iglesia. Pueden tomar asiento. Tenemos una maravillosa palabra en esta noche. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios fue escrita para nosotros? Dice que quedó como ejemplo, como enseñanza para nosotros, su iglesia. El Señor se dio el trabajo, hermano, de tomar 40 personas en un espacio de 1600 años y escribir este maravilloso libro de la Biblia, que tiene 66 libros para nuestra enseñanza. ¿Cuántos quieren recibir la enseñanza del Señor? Vemos aquí, hermano, a un pueblo. Dice la palabra del Señor. Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Cuál fue entonces el problema? ¿Por qué vinieron los enemigos contra Israel? ¿Por qué estuvieron 7 años en pobreza, en necesidad? Porque hicieron lo malo delante de Jehová. Entonces, cuando ellos hicieron lo malo, el otro versículo dice: y Jehová los entregó en manos de Madián. O sea, Dios entregó al pueblo en manos de Madián porque no hicieron lo que el Señor les había dicho. Y más adelante vamos a ver, cuando Dios envía a su profeta, qué es lo que le dice. Entonces ellos empezaron a vivir, dice, en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados. Se hicieron subterráneos, como los topos. Empezaron a vivir en lugares oscuros, en cuevas, como viven, hermano, los murciélagos. Vamos a leer en el libro, hermano, de Isaías, capítulo 8 y versículo 20. Dice: aquel día, ¿me escucha la iglesia? Arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, porque le hicieron para que adorase. O sea, el Señor dijo que esos ídolos de oro y de plata, que los habían puesto en lugares de honra, que los habían levantado para adorarlo, que vendría el tiempo en que esos ídolos serían tomados y echados en lugares oscuros, malolientes, donde ya nadie los viera, porque era el lugar que les correspondía. Eran ídolos, no eran Dios. ¿Me escuchan? Ellos tenían que irse a esos lugares donde estaban los topos y los murciélagos, porque no eran Dios, eran idolatría. Habían hecho caer a Israel, y fue lo que le sucedió a Israel. Se fue detrás de los ídolos. El Señor le dijo por el profeta: el problema de ustedes es que yo los liberté de Egipto. No lo hizo así el Señor con Israel. Yo fui a Egipto, los tomé, los liberé de Egipto. Ustedes se fueron por el éxodo y todo el que se puso por delante fue destruido, porque yo iba con ustedes. Abrió el mar rojo el Señor, se lo
dijo a través del profeta: yo abrí el mar rojo, hermano, abrió el Jordán. El Señor hizo descender maná del cielo, una nube que los cubría de calor en la noche, una nube que les tapaba el sol, el calzado que no se les rompía, la ropa que crecía con ellos. Dios estaba ahí bendiciéndolo, estaba el Señor mostrándole su poder. Pero cuando ellos se establecieron, Dios le dijo: ustedes no temerán a los ídolos en la tierra donde yo los voy a poner. En la tierra de Canaán ustedes no temerán a los ídolos. ¿Qué quiere decir esta palabra? No temerán a los ídolos. Estos hombres amalecitas, hermano, y la gente que vivía en el entorno pensaban que la tierra producía y daba el trigo y daba la siembra, y toda la cosecha que venían se lo atribuían a un dios llamado Baal. El Baal significa Señor. Así que tenía muchos nombres ese ídolo. Ese demonio que estaba detrás de ese ídolo había corrompido la mente de Israel. Porque cuando el profeta Balaam maldijo a Israel, Israel era inmaldecible porque tenía la protección del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué les dijo? Permite que las mujeres vuestras puedan meterse con los hijos de los hebreos, de los israelitas, para que ellos entonces sean destruidos. ¿Qué quiso decir con eso? Que la adoración a Baal estaba hecha, hermano, por personas y mujeres que en esos templos practicaban la prostitución religiosa. O sea, los adoradores se metían con esas mujeres en los templos, hermano, de esa religión o de esas falsas religiones idolátricas, y mantenían relaciones ahí en esos altares, bebían sangre, hacían cosas horribles delante del Señor. ¿Me escuchan? Porque esa es la adoración satánica. Entonces le dieron sus mujeres para que las confundieran a los hijos del Señor, los sacaran de la verdadera oración y entrar ahora esa religión baálica para poder entorpecer la mente. Y era la única forma en que Dios podía, hermano, quitar su protección. ¿Me escucha la iglesia? ¿La culpa fue de Dios o fue del pueblo? La culpa siempre la tenemos nosotros, el pueblo. Entonces cuando ellos, hermano, empezaron a adorar a Baal, porque aquí nos vamos a encontrar que cuando Gedeón, hermano, tiene que empezar con su ministerio, encontró que en la casa de su padre, Joás, hermano, estaba ahí un altar levantado a Baal y un poste de acera. Era un poste, hermano, fálico de madera que representaba toda esa abominación pecaminosa que tenía esa idolatría en Israel. Así que ya en la casa misma de Gedeón, del padre de Gedeón, había un altar levantado a Baal y una corrupción. Entonces esa corrupción permitió que Dios mirara, sacara sus ojos, sacara su protección, y tenía que hacerlos reaccionar. ¿Cómo hacía Dios reaccionar a su pueblo Israel? Levantó y los entregó en manos de los amalecitas. Y vinieron, hermanos, los de Amalek, los de Madián y otro grupo de personas que se llaman los del oriente. Eran 3 grupos grandes, multitudes como la arena del mar. Vamos a leer en mismo Josué, capítulo 7, versículo 12, y dice así: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas. Eran altos, ¿cierto? Tendidos como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. O sea, hermano, eran una cantidad enorme, un ejército tremendo, un ejército compuesto por gente nómades que venían, traían sus carpas, traían sus animales, traían sus camellos que no se podían contar, eran innumerables, y sitiaban a Israel. ¿Me están escuchando? Lo sitiaban, y cuando lo sitiaban, ellos, hermano, era el tiempo de la cosecha. Israel sería forzado, hermano, habían sembrado y empezó a salir el trigo, los árboles empezaron a dar su fruto, la higuera, empezaron a aparecer los higos, hermano, empezaron a aparecer la aceituna que da el olivo, las vides a dar su uva, hermano, y cuando todo estaba floreciente y era el tiempo
de la cosecha, Israel se preparaba para hacer, hermanos, su harina, hacer su aceite, tener el alimento. Aparecían ellos como langostas y tomaban, hermanos, destruían el fruto y tomaban las vacas, tomaban las ovejas, tomaban los animales y no le dejaban nada a Israel. ¿Me están escuchando? Así que ellos no quedaban prácticamente con qué comer. Durante 7 años Israel le sucedió lo mismo. Le tomaban toda la bendición y se la llevaban y lo dejaban. Yo creo, hermano, que Israel quedó más flaco que su pastor después de los 21 ayunos. Los israelitas le han estado, hermano, chupados ahí porque no tenían qué comer. Pero nadie podía hacer nada. No había ninguno que dijera y tomara el liderazgo y dijera, bueno, ya basta, está bueno, ¿hasta cuándo vamos a tolerar que nos roben la bendición? ¿Hasta cuándo nos sacan lo que es nuestro? ¿Hasta cuándo se van a llevar la bendición que nos corresponde? Luchemos, hagamos algo, pero no había nadie. Todos estaban metidos en la cueva donde deberían estar los ídolos, como murciélagos metidos dentro de las cuevas, viviendo como los topos debajo de la tierra para que no los mataran. Y otros como Gedeón, hermano, que estaba, dice, golpeando el trigo en un lagar. Y yo le pregunto a los hermanos de campo, ¿qué es lo que se hace en un lagar? Se muere la uva. Un lagar es para moler uva, es para pisotear la uva, para que era como una especie de piscina profunda, hermano, y abajo tenía otro lugar donde al pisotear la uva, el jugo de la uva empezaba a correr, el mosto, el primer vino empezaba a correr por esa canaleta y se depositaba más abajo. Pero ¿qué hacía Gedeón, hombre de Dios, golpeando el trigo en un lugar donde había que pisar la uva, un lugar para hacer vino? Y a veces inclusive después lo usaban para también moler aceite de las aceitunas. Pero no era un lugar para golpear el trigo. Pero como era un lugar profundo, entonces lo que hacía Gedeón era golpear el trigo ahí para que no lo vieran los madianitas, sus enemigos, y le quitaran también el trigo, porque había una familia numerosa que alimentar. ¿Me están escuchando? Un lugar no apropiado, un lugar, hermano, por así decirlo. La caverna significa un lugar profundo que tiene una salida externa, es un hoyo. O sea, nuestros padres o los padres de Israel empezaron a vivir en hoyos, en cuevas, en lugares de oscuridad, de mal olor, producto de que se habían apartado ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, de Jehová, de la adoración verdadera, y habían adorado y dado la honra a Baal, que significa Señor, y de acuerdo al lugar donde se viviera, Baal tomaba un nombre. Si era un lugar como Peor, entonces se llamaba Baal Peor. En algunos lugares se llamaba Baal Zebú, que significa el Dios de las moscas, el Señor de las moscas. ¿Por qué era el Señor de las moscas? Porque la gente pensaba en ese criterio que él, como era Señor de las moscas, que el sonido de las moscas podían decir el futuro, podían dar un pronóstico, un oráculo de las cosas que venían. Y como pensaban que también Baal era Señor de la naturaleza, pensaban que si no caía lluvia, si no venía el fruto de la tierra, ellos le atribuían todo eso a Baal, así que hacían fiestas, hermanos, paganas, donde cometían pecados sexuales para que atraer la atención de Baal y volvieran otra vez a florecer los campos. En vez de atribuir eso al Dios Todopoderoso, que es el que hace salir el sol y las estaciones del año, ellos se lo atribuían a Baal. Y eso produjo la ira del Señor. Y ellos fueron a vivir a ese lugar, hermanos, escondidos, en oscuridad, en tiniebla, en sombra. Nada prosperaba, vivo la pobreza. ¿Cuántos pueden sentir que la palabra del Señor nos viene hablando? ¿Cuántos se sienten que están como que no pueden, hermanos, salir de su situación? Pero vamos a ir a una parte histórica para después aplicarlo a la iglesia. Entonces, hermano, pasó algo que siempre hace que Dios reaccione y que Dios está esperando de todos nosotros y del pueblo de Israel.
Cuando ellos se vieron así, hermano, que le llevaron las vacas, los bueyes, que lo dejaron sin nada, los hijos de Israel, dice el versículo 7, y cuando el final del 6, y los hijos de Israel clamaron, ¿a quién clamaron? A Jehová. El Señor llevaba años, todos los años, cuando venía un madianita, Él ponía su oído para ver si el pueblo se arrepentía y clamaba a Él. Y pasaba un año y el pueblo no clamaba, y pasaban dos, pasaban tres. Hermano, hay dificultades en tu vida, el Señor está con el oído atento esperando que nos volvamos a Él y clamemos. Y cuando el pueblo clamó, dice, Jehová los oyó. Jehová los oyó. Y no solo lo oyó, sino que también les mandó una respuesta. Hermano, el Señor escuchó el clamor del pueblo. ¿Cuántos saben que Dios escucha la oración? ¿No escuchó Dios a Israel cuando estaba cautivo en Egipto? Hermano, por más de 400 años golpeados, ya no daba más a los pobres, y ellos clamaron al Señor y dijeron, Señor, ten de nosotros misericordia. ¿Y qué hizo Dios cuando ellos clamaron? ¿Qué hizo? Envió un libertador. Envió a Moisés para sacarlo de ese lugar, porque Dios escuchó la oración de su pueblo. Cuando Ana clamó porque no tenía hijos, ¿qué hizo el Señor? Escuchó y le dio un hijo. Hermano, siempre que alguien ha clamado, Dios le ha respondido. También un día estaba leyendo la Biblia y dijo, Señor, no entiendo por qué no me das claridad para saber sobre los 70 años de cautiverio. Y el Señor le mandó un ángel que apareció a su lado en segundos, minutos. Desde el tercer cielo, minutos, como rayos, estaba la respuesta del Señor. ¿Cuántos saben que si clamamos, la respuesta del Señor está ahí, hermano? Que si le decimos, Señor, tenemos necesidad y nos volvemos a Él en arrepentimiento, ahí está el Señor para respondernos. Y la respuesta del Señor le envió el profeta. El profeta le dijo, Dios a través del profeta. ¿Cuántos saben que Dios habla a través de los profetas? Le dijo el Señor, yo saqué a Israel de Egipto con mano poderosa. Yo hice milagros con ustedes, hice prodigios, hice cosas maravillosas. Les dije, no teman a los ídolos donde deben estar. Saquen todo, destruyan todos los ídolos de Baal, los de Acera. Pero ustedes en vez de eso, se olvidaron de mí. Entonces el Señor ahora envió una respuesta y aparece un ángel, hermano, el ángel de Jehová. Aparece en un lugar, se sienta debajo de un árbol, en la casa del padre, hermano, de Gedeón. Se sienta allí y mirando a Gedeón como estaba trabajando. Y ahí estaba Gedeón, dándole duro al trigo, golpeándolo. ¿Qué diría, no? Que no estaría golpeando este trigo, pero ahí estaba, hermano, golpeando. Medio con una cueva también y golpeaba el trigo. Sin duda reclamando, pidiendo. Y luego el Señor dice, el ángel se le aparece. O sea, hasta ese momento sin duda el ángel estaba como invisible, porque son seres espirituales, pero a veces pueden mostrarse. Y de repente se le apareció a Gedeón, se le mostró el ángel. Y cuando se le mostró el ángel, el Señor le dijo unas palabras que conturbaron, hermano, a Gedeón. Se sintió que no era para poner la cosa. Y le dijo el Señor, y el ángel de Jehová, dice, entonces se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y la historia dice, hermano, que Gedeón no mataba ni los animales. Históricamente, hermano, dice que Gedeón, hermano, no podía ver sangre. Pero Dios le dice, varón esforzado y valiente. Entonces Gedeón miró al mensajero y dijo, porque los ángeles significan mensajero, ¿no? Trae un mensaje, ¿verdad? Y dijo, me está hablando a mí. Miró para un lado y dijo, varón esforzado y valiente. ¿Con quién están hablando? Se equivocó el cartero de puerta. Esto debe venir con otro nombre, con otra dirección. Señor, usted debe estar buscando a otra persona, porque él no se sentía ni esforzado ni valiente. Se sentía, hermano, lo vamos a ver más adelante, con un grave problema. Y él dice lo siguiente, y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Era como un reproche al Señor. ¿Dónde estás? Si tú eres poderoso, si tú sacaste a nuestros padres, si nuestros padres hicieron cosas maravillosas, ¿dónde estás ahora? ¿Qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué el Señor no hace las cosas que antes hacías? Hermano, ¿por qué Dios no hacía lo que antes hacía? ¿Por qué Dios no destruía a todos esos hombres? Porque se había terminado esa generación. Murió la generación de Moisés. Murió la generación de Josué. El Señor dijo: Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Josué dijo: amén, Señor. Era el siervo de Moisés, era el que le ponía agua para lavarse las manos, era el que le llevaba las valijas cuando iba de viaje, era el que lo atendía, el que le servía a la mesa, era, hermano, como el paje. Pero cuando Moisés murió, Dios miró a ese hombre que estaba ahí con el líder de Israel, que cuando Moisés subía a la montaña él se quedaba orando, que cuando Moisés, hermano, se apartaba del tabernáculo para ir al pueblo, él seguía orando por su líder, por el hombre que Dios había puesto ahí, un hombre perseverante, constante, joven, pero que le creyó al Señor. Y cuando Dios lo levantó, le dijo: mira que te esfuerces y seas valiente. Hay alguien aquí que tiene que esforzarse y seas valiente, y yo estaré contigo. Toda esta tierra te la entregaré en tus manos. Y él dijo: amén, Señor. No dijo: Señor, si Moisés no pudo entrar, ¿cómo voy a entrar yo? Pero él se dispuso, hermano, y Josué destruyó 31 reyes. Con el nombre del Señor miró después hacia acá, y 31 reinados fueron entregados a las manos de Josué por el poder de Dios Todopoderoso, porque él le creyó al Señor. Él no tenía problema, hermano, de depresión, no tenía problema de autocompasión, no tenía un problema, hermano, de que le faltara creer, porque él dijo sobre esos gigantes, dijo: Señor, vamos, lo vamos a comer como pan comido. Moisés dijo: vamos. Él no dijo: son gigantes y nosotros langostas, no se miró así, porque le creyó al Señor. ¿Cuánto Dios necesita que tengamos fe en Él para obtener la victoria que Dios quiere darnos? Pero esa generación se terminó. ¿Me escucha esta nueva generación que está aquí, estos niños? Es lo que Dios anda buscando, que sean niños llenos del poder del Espíritu Santo, para que cuando los apóstoles, los pastores, los hermanos más ancianos, si el Señor no viene antes, tengamos que partir, hermano, la antorcha queda en manos de estos jóvenes. Ellos sigan cumpliendo los propósitos que Dios tiene, podamos irnos en paz al cementerio, porque sabemos que viene una generación llena del poder del Espíritu Santo de Dios y que se atreve porque le cree al Señor. Pero aquí no quedó ninguno. Acá no quedó una generación, se murió esa generación, y esta generación que venía, hermano, no pensó en Dios, se alejó de Dios, no hizo lo que Dios quiso. Pero cuando el pueblo clamó, hermano, a pesar de sus problemas, cuando el pueblo clamó, Dios levantó a Gedeón y lo profetizó, miró más allá, le dijo: varón esforzado y valiente. Cuando tuvo que matar a los 2 reyes, quería que el hijo lo matara, pero Dios dijo: varón esforzado y valiente. Hermano, hermanita nueva, joven, que están luchando en la causa del Señor, y el diablo te dice que no puede, y Dios te dice: te voy a levantar, te voy a honrar, te voy a poner en un ministerio, tú vas a ir a las naciones, tú vas a llevar las antorchas, tú vas a ser una mujer de Dios, una esposa de pastor, un pastor, un evangelista. Tú tienes que creerle al Señor, porque es una declaración profética de lo que Dios quiere hacer contigo. Y aunque el diablo hasta hoy día te ha estado robando la bendición, hermano, cuando parece que vas a florecer, cuando construiste y dices: ahora sí salimos de la pobreza, ahora sí vamos a tener arriendo y vamos a ganar la bendición de parte del Señor, y parece que viene el diablo y te quita la bendición y no puedes avanzar, y tú dices: ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo salir de este problema económico? ¿Por qué no puedo sanar de esta enfermedad? ¿Por qué mis hijos están en estas condiciones? ¿Por qué mis padres? Hermano, pero tienes que saber que somos nosotros los que tenemos que volvernos al Señor y empezar otra vez a clamar. Dios necesita una nueva generación. Hoy día Dios te dice: iglesia, varón esforzado y valiente.
esforzada y valiente. Con esa amén no asustamos a nadie. Esforzada y valiente. Varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Tenemos que creerle al Señor. Porque aquí vemos que este hombre de Dios tuvo problemas. ¿Qué dijo? Dijo: Señor, yo soy de la tribu de Manasés. ¿Me escucha? Miren lo que le dijo el Señor. Señor, yo soy de la tribu de Manasés, de una de las familias más pobres de esa tribu, y soy el más chico de mi familia. Tenía un grave problema de autocompasión, de autoestima. Tenía, si lo analizamos, tenía un profundo problema, hermano, de inseguridad. Era inseguro. Vengo de Manasés. Podría venir de la tribu de Judá, o de la tribu de Leví, donde salen los sacerdotes, o ser descendiente de Aarón, donde viene el sumo sacerdote. Pero vengo de Manasés. Más encima, Manasés, que es una de las tribus más pequeñas, o no la más importante, dentro de todo ese montón de gente de Manasés, hay una familia pobre, 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 y ahí soy yo, de la más pobre de la familia. Y aparte de ser de la más pobre de la familia, soy el menor de esa familia numerosa. Soy el más chico. Y por ser el más chico, estoy golpeando el trigo, porque lo más grande la viene me mandan a mí, aquí estoy, golpeando el trigo, golpeando el trigo, golpeando el trigo. Entonces, ¿qué esperanza tengo? ¿De qué me habla, Señor? Si no vengo de la tribu de Judá, no vengo de la tribu de Leví, no soy descendiente de ninguno de ellos. Soy el más chico, el más miserable. Más encima de ser el más chico en el tiempo de Israel, hermano, era el mayor, el que se llevaba la bendición del primogénito. Se llevaba esa doble porción de haber abierto la matriz de su madre. Y él dijo: Señor, y más encima soy el más chico. Y con esa mentalidad, hermano, no llegamos a ninguna parte. Porque esa era su debilidad. ¿Cuántos se sienten así? Bueno, mi Señor, mira el problema matrimonial que tengo. Vengo de 2 o 3 fracasos. Mira el problema con mis hijos. Mira, mi padre era alcohólico, era narcotraficante. Mi familia fumaba, era un drogadicto. Pero si Dios te ha llamado, Él te va a sacar de eso y te va a hacer más que vencedor y victorioso. Porque Dios usa la debilidad de las personas, porque entonces somos fuertes. El apóstol Pablo dijo: hermano, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga pues, dice Joel capítulo 3, versículo 10, diga pues el débil, fuerte soy. Dígalo, hermano, fuerte soy. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice 1 Corintios 1, versículo 25. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí hay un hombre débil que tiene, hermano, porque Dios lo profetizó, Dios lo vislumbró. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un propósito con ustedes? Cuando nosotros con las pastoras vemos algo, decimos siempre: algo vio Dios que vamos a hacer en el futuro, por lo cual Él nos escogió. ¿Me entienden? Cuando el diablo te tenga ahí, como que te tiene el pie en el cuello y te tiene arrastrado contra la tierra, tú dices: Dios me escogió. Y algo grande va a ser Dios, porque Él me miró en mi futuro y vio que yo cumplía algo. Y yo le creo a Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o al diablo? A Dios, hermano. Hoy día la iglesia entró en una batalla. Nosotros estamos en una guerra, hermano. Usted está en una guerra, yo estoy en una guerra. Aquí solamente hay 2 bandos. Aquí está Dios y está el diablo. Están los que son de Dios y los que son del diablo. No se pueden tomar términos medio. O somos de Dios o somos del diablo. No podemos estar mitad y mitad. Porque hay una fábula de hermano que habla sobre el murciélago. Y dice que el murciélago, cuando ganaba los ratones, porque el murciélago se parece a los ratones y a la vez parece pájaro, ¿se han dado cuenta? Es un mamífero que tiene alas, puede volar. Tiene cara de ratón, cuerpo de ratón, pero tiene alas de ave. Así que la fábula dice que cuando ganaban los roedores, salía el murciélago y decía: ganamos, hemos ganado, tenemos victoria.
Y todos lo miraban. Y cuando ganaba los pájaros, salía él también como pájaro, le decía, tuvimos victoria, tuvimos victoria. Y por no definirse ni ser pájaro, ni ser proveedor, lo castigaron, hermano, y vivieron una cueva, solo puede salir de noche. ¿Me escuchan? Dios no quiere personas, hermano, que somos y no somos. No quiere que tengamos una mentalidad de murciélagos, sino que una mentalidad de águila, de hijo del Señor. Definámonos por Dios, sirvámosle para que el diablo no nos robe la bendición que nos pertenece como iglesia. Tenemos muchas bendiciones que Dios le ha dado a la iglesia y que el diablo ha querido robársela, hermano, y nos tienen ahí como que no podemos. Aquí Israel, en un momento, Gedeón se decidió y le creyó al Señor, y medio que le creyó, le dijo: Señor, está bien, pero yo necesito una prueba. Primero se reconoció débil y luego dijo: necesito una prueba, Señor, que tú me muestres. Le dijo al ángel: espérame un poquitito. Hermano, qué lindo el ángel de Jehová ahí. ¿Cuántos saben que hay dos o tres congregados en su nombre? El Señor está ahí. El Señor está acá en esta noche, hermano, para escuchar tu ruego, tu clamor, tu necesidad, para traer respuestas, sacarte de la situación donde estás, para sacarnos de la oscuridad, de la depresión, de la autocompasión y ponernos en el lugar que nos corresponde como hijos del Señor. Y él dijo: Señor, espérame aquí, voy y vuelvo. Quiso ofrecer un sacrificio. No era apretado. A pesar que estaban, hermano, en una decadencia, en un problema económico, él fue y mató un cabrito. Lo mejor para el Señor. ¿Me escuchan? No le trajo el pan de ayer, le trajo un cabrito, lo mató, lo cocinó y puso el cabrito ahí, pescó una efa de harina e hizo un pan sin levadura y se lo presentó al ángel de Jehová. Y el caldo en una olla. Y dijo: Señor, aquí está mi ofrenda, yo quiero presentarte esto como una ofrenda. O sea, él quiso restaurar su comunión con Dios. Y el ángel le dijo de Jehová, no se olviden, en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, los teólogos y la gente del Señor dicen que era una cristofanía. Era Cristo que aparecía como ángel de Jehová antes de tomar cuerpo. Amén. Solamente como mensajero, no quiere decir que era un ángel, porque ángel sería, hermano, no concebido. Preexistencia, cuando vino a tomar cuerpo, el Señor apareció como el Cristo, el Rey de Gloria. Y el ángel, hermano, le dice: pone tu ofrenda ahí en la roca. Y luego con el báculo tocó la roca y de la roca salió fuego y consumió la ofrenda. Quemó el cabrito, comó el pan. O sea, dio aceptación delante del Señor. Y luego se le desapareció. Entonces Gedeón dijo: ¡ay de mí, Señor! Ahí estaba el ángel, pero también estaba Jehová, porque dice: ¡ay de mí, Señor Jehová! Porque he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¡Puedo morir! Y el Señor le habló. Dios Espíritu le habló. Jehová le dijo: no temas, paz, Gedeón, no morirás. Y a ese lugar le puso Shalom, la paz del Señor, porque Dios le perdonó la vida, no lo dejó morir siendo un hombre pecador. Pero tuvo la aceptación y dijo: entonces Jehová me está mandando, pero perdóname, Señor, si te pido una segunda señal. ¿Me están escuchando? No pidió dirección, está pidiendo confirmación. Así que no saque un rollito nada, si la parece mojado, la parece seco, para saber la voluntad del Señor. Él ya la sabía. Lo que estaba pidiendo era una confirmación para ir a luchar contra esa cantidad enorme de gente que estaba ahí. Y dijo: Señor, si este león de lana aparece mojado y toda la era, toda la tierra alrededor aparece seco, voy a entender, Señor, como confirmación de que tú me estás mandando. Al otro día apareció todo seco y el vellón mojado. Y luego dijo: Señor, perdóneme, no se enoje conmigo, pero ahora al revés. Si todo amanece seco o todo mojado y el vellón seco, voy a entender que tú me estás mandando, Señor. Tiene paciencia, Señor, con nosotros, ¿no? Ya, qué bueno. Y otra vez apareció todo eso. Entonces él dijo: aquí el Señor está conmigo. Y el Señor lo mandó a hacer algo, hermano. Lo mandó a derribar el altar de Baal que había en la casa de su padre. Le dijo: tómate un animal, destruye eso y preséntamelo luego
en sacrificio. ¿Sabe qué hizo él? Fue de noche. Inteligente, ¿cierto? Donde decía de día, habría levantado todo el enojo de su padre y del pueblo, lo querían matar al otro día. Pero fue de noche, tomó 10 siervos, cortó el poste de acera, esa dedicación al ídolo, ese poste fálico, lo cortó. Levantó un altar, destruyó el altar de Baal, levantó un nuevo altar, tomó esa madera del poste y hizo fuego y presentó una ofrenda al Señor. Destruyó, hermano, la adoración que no era verdadera y hizo una adoración al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios misericordioso que podía solucionar la situación de Israel. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios quiere de nosotros? Al otro día querían puro cortar el cuello. Aparecieron, ¿qué hizo esto? El pueblo gritó, ¿cómo se le ocurre? Mataron o destruyeron a Baal, el Dios que nos da el alimento, que hace que la tierra, que el sol y todas las cosas, y adoraban al ejército del cielo, porque pensaban que todo tenía relación con Baal. Pero cuando tú, hermanos, consagras tu vida al Señor, va a empezar a producir un avivamiento del hogar. No importa si tu padre, tu madre, tus hermanos están en otra situación, pero si tú le crees al Señor y te esfuerzas, se va a producir una bendición en el hogar. Fueron a sacarle y dijeron, entrega paz a tu hijo, porque derribó el altar y quemó el poste de acera para que nosotros lo matemos. ¿Y qué dijo el papá? Merece la muerte, porque sabe que a Baal también le ofrecían niños en sacrificio. Podía el padre haber dicho, sí, vale la pena sacrificar a este que destruyó el altar de Baal, pero que sabe que dijo, el que defienda a Baal hoy día se muere. O sea, se puso al lado de su hijo y dijo, si alguno hoy día se levanta para matar a mi hijo por defender a Baal, aquí muere esta mañana. ¿Me escuchó? Algo produjo la verdadera adoración de su hijo en ese padre. Y dijo, si Baal es Dios, que él se defienda solito, güey. ¿Por qué lo vamos a defender nosotros? Si Él es Dios. Que se defienda solo el demonio. Y le pusieron que no a Baal. Que Dios vaya contra ti. Que Dios se defienda contra ti. Que Baal se defienda contra ti. Pero ¿qué podía hacerle Baal a un adorador del Dios Todopoderoso? ¿Qué podía hacer un demonio? Tenía que pasar sobre Jehová para tocar a Jehová. Entonces él se decidió, le quedaron algunas dudas, y no era para menos, hermano. Él convocó al pueblo, tomó una trompeta, y cuando fue a tocar la trompeta y él adoró al Señor, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Hermano, ¿tú necesitas más de Dios? Levantemos un altar al Señor, destruyamos los altares baálicos y consagremos nuestras vidas al Señor. A veces levantamos, hermano, altares a cosas que no corresponden en la casa del Señor o en nuestros hogares. ¿Me están escuchando? Y en vez de una oración en la palabra del Señor, novela, comedias, chistecitos, internet, la parte que no edifica, porque hay cosas que edifican, que pueden comunicarse con los hermanos, poner una bonita palabra. Han cambiado tanto, están lindos los mensajes que mandan ahora en Facebook, hermano. Maravilloso, me siento bendecida, estoy cumpliendo 4 años con el Señor, gloria a Dios. Porque Dios, hermano, cuando ocupamos bien las cosas, pero a veces levantamos altares a cosas que no corresponden, empezamos a ver y perdemos tiempo en películas, en novelas. No digo que todo sea malo, pero hay momentos y momentos. Hay tiempos que tenemos que orar al Señor y bendecir su nombre. Echemos abajo esos altares y empecemos una verdadera oración al Señor y vamos a empezar a tener respuesta para que el diablo sea reprendido y no tome nuestra economía, nuestra familia, nuestra salud y nuestros hijos. ¿Cuántos quieren luchar y bendecir y trabajar por la obra del Señor? Entonces él tocó la trompeta y llamó a algunas tribus de Israel para ir a luchar contra los madianitas, que eran 135,000 soldados en camellos que eran como la arena del mar. Él llamó, tocó trompeta, y como ahora estaba el Señor con él, empezaron a reunirse multitudes de algunas tribus para ganarse a su lado, y llegó un gran ejército, 32,000. O sea, tenían 4 por 1.
120, 128, y a algunos le tocaba 5. O sea, era dispareja la cosa, ¿cierto? Y Dios quería dar una victoria y demostrar que el poder era de Dios, que era Él, y hoy Israel se cayera en la vanagloria, en el orgullo. Yo puedo, este soy yo lo hago. Por eso que escogió a Gedeón. Amén. El más chico trató con su problema que tenía de falta de creer, su autocompasión, y se levantó Gedeón. Y el Señor le da una prueba más, porque todavía ve que Gedeón está medio indeciso, y le dice: Gedeón, si tú quieres saber más, ándate en la noche, entra en el campamento, y yo te voy a mostrar que yo estoy contigo, y te voy a enseñar a esta gente, lo voy a enseñar como si fuera un solo hombre. Hay que tener fe para eso. Un enemigo de 135,000, pero le dijo: lo vaya a derrotar como si fuera uno. Hermano, ¿tiene grandes problemas? ¿Tiene problemas grandes? El Señor dice que esos son pequeños para Él. Que si reconsagramos nuestra vida al Señor, todo eso va a desaparecer. Entonces dijo: si tienes miedo, toma a tu siervo y anda con él. Y lo tomó, hermano, ese está medio tiritón también, ¿no? Y lo tomó y se fue con él a mirar, y cuando va allá, hay un mañanita contando un sueño. ¿Sabes qué dice el otro? Anoche tuve un sueño. Venía un pan de cebada que rodaba y pegaba contra la tienda nuestra de los madianitas, que eran como arena del mar, y se destruía de arriba a abajo, y no quedaba nada de arriba abajo. ¿Cómo se revolvió el templo? De arriba a abajo, o sea, la mano de Dios. Y el otro le dijo, mientras estaban ahí los dos parando la oreja, y el otro le dijo: esto no es otra cosa que la mano de Gedeón, porque Dios está con él y nos entregó en sus manos. O sea, ya se dieron por vencidos. Paró la oreja Gedeón, dijo: una cosa es que me revele a mí, pero más encima está revelando a nuestros enemigos. Vamos y preparémonos para luchar contra ellos. Y el Señor le hace esa jugadita, esa graciosa que viene, y le dice: sí, pero 32,000 son muchos, dijo el Señor. 4 por 1. Así que ahora, todos los que griten, los que tengan miedo, los que tengan temblor, los que estén en su casa, déjalos que se vayan. No se fue ni uno. 22,000 se fueron. Quedaron 10,000. 10,000 contra 115,000. Ya le están tocando 115. No, ¿no? ¿A lo más? 10,000, 15 personas. Ya le estaban tocando uno por 15. Y luego el Señor dice: todavía son muchos, Gedeón. No quiero que la victoria sea mía y no diga Israel que como somos un pueblo guerrero, nosotros vencimos. Así que ahora voy a hacer una última selección, un último colador. Vaya a llevarlo a tomar agua, y como tienen sed, todos los que se tiren de rodillas, tú los apartas. Y los que tomen como los perritos, que metan la mano abajo, por decirlo así, empiecen a lamer el agua, eso solamente vaya a llegar a la victoria. Porque los que se tiran de rodillas al suelo y empiezan a tomar agua, van a dejar sus armas, se olvidaron de que podían venir los enemigos a destruir. Pero los que tomaban la agüita así, es porque estaban atentos. Con una mano tenían acá y la otra tenían la espada. Esos eran los que Dios quería, esos vigilantes, esos atentos, esos que no bajan los brazos, esos que no se descuidan, que siempre son constantes las cosas del Señor. ¿Me escuchan? Y eso empezaron. Pero de eso habían 300. Y los otros 9,700 los despacharon para la casa. Así que ahora quedaron 450 por uno. O sea, había un israelita para pelear contra 450 madianitas. Estaba medio dispareja la cosa, ¿no? Pero la Biblia dice que si Jehová con nosotros, la batalla de Goliat y David fue desigual, porque Goliat era muy chico para pelear con Jehová que estaba con David. ¿Me escucha, hermano? La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con 300 hombres de parte del Señor y el Señor con ellos, hermano, usaron una estrategia. No le dijo el Señor qué hacer.
pero lo iluminó, lo ayudó. Dijo, Gedeón, ¿cómo podemos hacerlo para luchar? Ya dijo, somos 300, yo voy a ir con 100, tú te vas a llevar otros 100 y tú otros 100. ¿Qué llevaban en la mano? Un cántaro de agua vacío, una antorcha dentro del cántaro y un shofar. El shofar era como las trompetas, pero no como las trompetas que se hicieron en el desierto que eran de metal, sino que eran de un cuerno de animal. Que algunos dicen que lo aplicaban un poco de calor, lo enderezaban, le ponían una boquilla y tocaban el shofar. ¿Me escuchan? Ese shofar se usaba cuando iban a la guerra, uno llevaba ese cuerno y lo tocaba para ir a la guerra. Pero aquí había 300. ¿Me escuchan? Entonces se ganaron arriba a la medianoche, 12 de la noche, todo el ejército abajo. Entonces dijo Gedeón, hagan lo que yo voy a hacer. Y cuando llegaron ahí, hermano, todos primero tocaron el shofar. Y eran 300 shofar, hermano. Entonces pensaron que si uno traía un ejército, 300 traía 300 ejércitos. ¿Me escuchan? Y no se movieron, se quedaron parados ahí. Y después de eso, ahora rompamos el cántaro. Así que la bulla de romper 300 cántaros, hermano, de agua, de greda, de barro, la bulla fue grande, estrepitosa. Y luego apareció un resplandor de 300 antorchas y 300 personas que gritaron, ¡por Jehová! ¿Me escuchan? ¡Por Jehová Gedeón! Y los otros se asustaron y empezaron a matarse entre ellos. Y ellos ni se movieron, porque la batalla es de Jehová el Señor. Vosotros quedaos quietos, yo pelearé por vosotros. Un ángel mató a 185,000 personas. Y Gedeón ahí se esforzó. Los que arrancaron los persiguió. Pidió comida en un pueblo, no se lo dieron. Todavía no tenía la mano de los reyes. Siguió persiguiéndolo. En otro pueblo tampoco lo ayudaron, ya tenían hambre. Pero Dios le dijo, tenéis que matarlos a todos. Y los siguió hasta que terminó con los 2 reyes que quedaban. No los quiso matar al hijo, mata a los hijos. Pero el hijo se asustó, no quiso matarlo porque era muy joven. Se vio obligado a cortarle la cabeza a los reyes. Hermano, ¿podía hacerlo o no podía hacerlo? Solo no podía, pero con el Señor podía. Ahora, ¿qué parte nos toca a nosotros como iglesia? ¿Cuántas bendiciones el Señor nos ha entregado? ¿Cuántos dones tiene usted como persona? ¿Cuánto poder le ha dado Dios en su vida? ¿Cuántas de sus generaciones sirvieron al Señor? Aquí hay hermanas, hermanos que sus padres fueron pastores, algunos lo son todavía. Generaciones que sirvieron al Señor. Nosotros como iglesia universal, hermano, hubieron grandes avivamientos en el mundo. Dios sacó gente de las cuevas, hermano, donde estaban para convertirlos en grandes hombres poderosos de Dios. Vivían como topo y murciélago, pero el Señor los sacó para levantarse como las águilas. Y usted se va al gran avivamiento, hermano, allá en Gales con Robert Evans, y se encuentra que un hombre de Dios que era también tímido, que tenía problemas. Robert Evans, hermano, su ministerio, su avivamiento tenía que ser del orden mundial. Pero la timidez de él, no le gustaba que le sacaran fotos, se escondía detrás del púlpito. No le gustaba que lo entrevistaran. No quería asumir la responsabilidad de ese maravilloso movimiento pentecostal que en Gales, hermano, no quedaban cantinas abiertas, se cerraron los estadios, porque cuando se derramó el poder del Espíritu Santo sobre ese lugar, todos querían ir a escuchar y alabar a Dios Todopoderoso. Toda Gales se llenó del poder de Dios. Por un hombre que le creyó al Señor aún en su timidez. Y empezó, era un trabajador de las minas, empezó a entregarle tratado, un versículo escrito, y esos hombres, hermanos rústicos, que pateaban las burras para que se llevaran, hermano, la carga que estaban sacando de la mina. Cuando vino el poder de Dios sobre esos hombres que estaban como topos, como murciélagos, hermano, ellos creyeron en el Señor y se llenaron del poder del Espíritu Santo de Dios, y hubo una completa transformación en ellos. Tuvieron que envolver a enseñar a las burritas, porque ahora le decía, ya no las podían patear. Un hombre de Dios ya no anda pateando, ¿no? ¿O sí? Ya no puede patear, no puede golpear a sus mujeres, no puede andar haciendo cosas que antes hacía, porque vino el poder de Dios sobre él y transformó la vida
Vamos, burrita, avanza en el nombre del Señor. Y la burrita bien burra. Ahora, mi nombre es... Burrita, la van, nada. Porque estaban acostumbradas a andar, que las golpearan, que las insultaran, que le dijeran garabatos. Tuvieron que reentrenarlas, porque esos hombres nunca más golpearon a esos animales. Porque cuando un hombre o una mujer de Dios se convierte, las cosas cambian en el hogar. Si alguien golpeaba a su mujer, ahora ya no golpea a su mujer. Y si una mujer golpeaba al hombre, porque ahora también los golpea, ya no los golpea. Porque ahora son las mujeres que golpean a los hombres. Ya no golpean, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios hizo una transformación en nuestras vidas. De nuestros hijos, hermanos, no hay que andarlo castigando, mirando la cabeza, no a veces se les salen los ojos y los sesos, hermanos, se les mueven. Y ya ni aprenden en el colegio de tanto golpearlos. Hoy día ellos entienden, hermano. Ellos escuchan, saben que sus padres han sido transformados. Si tú quieres ver a un hijo feliz, tienes que ver a sus padres felices. Si sus padres son felices, los niños van a ser felices, hermano. Porque ven alegría, ven amor. Ven que hay una nueva relación porque Cristo entró en el hogar y produjo un cambio. Pero cuando mantenemos nuestros ídolos, cuando no queremos soltar las cosas del mundo, entonces, hermano, una generación se pierde, se esconde. Gales, luego un avivamiento en Azusa, en Estados Unidos. Los hermanos convirtieron, hermanos, en sus lugares de establo, lo convirtieron en un lugar de adoración. Ahí levantaron un altar que tuvo un poder transformador en todo el mundo. El avivamiento de Azusa, hermano, transformó a las personas en Estados Unidos. Y muchos dicen que tomaban cuando se convertían en un ataúd, hermano, según un señor de la Escuela de Cristo Internacional, venían de Estados Unidos. Dicen que los primeros cristianos tomaban un ataúd, se iban, hermano, a un puerto y se iban en el misionero donde Dios los mandara. Estaban sus pertenencias ahí y decían: nunca más volvemos, a no ser que esa sea la voluntad del Señor, porque entendieron que lo primero era servir al Dios Todopoderoso. Una generación que lo dejó todo por servir a Dios. ¿Cuántos saben de avivamiento acá en Chile? Tuvimos un gran avivamiento, un cirujano, hermano, de Estados Unidos, que podía haber ganado la plata que quisiera. Pero se vino a predicar a Chile, el último y largo y flaco país del mundo, porque somos re flacos, ¿no? Y largo, ya estamos que nos caímos para allá para la Antártida. Hermano, pero el Señor lo mandó a predicar el Evangelio acá. William Colin Hoover, cirujano, lo dejó todo. Le dijo adiós a su familia, le dijo adiós a Estados Unidos, le dijo adiós a su profesión. ¿Cuántos quieren dejar algo por la causa del Señor? Lo dejaron todo y se vinieron a predicar acá, hermano. ¿Cuántos hombres de Dios dejaron todo y se fueron a predicar como Hudson Taylor a la China, hermano? Se murieron esposas, se murieron hijos. Pero eso no impidió que esos hombres siguieran sirviendo al Señor. Produjeron un grande avivamiento de influencia mundial. Pero esos avivamientos fueron 200 años atrás. El Chile lleva más de 100 años, 1909. Y estamos 104 años atrás. Pero ¿qué de esta generación? ¿Qué de nosotros? ¿Cuántos de ustedes quieren llevar el Evangelio? ¿Cuántos quieren recibir, hermano, y pagar un precio para que Dios derrame un avivamiento en esta ciudad, en este país, en este continente? ¿Cuántos están dispuestos a decir: amén, Señor, aquí estoy yo? O nos vamos a esconder como Gedeón y le vamos a decir: Señor, yo no puedo. Soy la más chica de la más chica de la más chica, Señor. Tú sabes que no tengo estudio. Conoces de la familia de donde vengo. Mis padres eran alcohólicos. Mis padres eran drogadictos. Pero si tú le crees al Señor, Dios te va a usar poderosamente porque Él te está llamando. Es tiempo que como iglesia salgamos de la cueva. Estados Unidos, hermano, fue un país bendecido porque pusieron por ley la palabra del Señor. En su billete de dólar ahí dice: en Dios confiamos. Su confianza estaba en Dios. En los colegios tenían oración de mañana, los niños entraban a la básica, a la universidad, a la media y partían con una oración al Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos, guíanos, abre nuestro entendimiento, peca nuestra mente, guarda a nuestros padres y hogares.
Esos eran los colegios que tenía Estados Unidos. La Biblia era un ramo obligado. Tenían que estudiar la palabra del Señor. Sabían el Dios de Israel, el Dios de Moisés, lo que Jesús había hecho en la cruz. Ellos sabían. Entonces había una generación bendecida. Pero alguien dijo: Dios está muerto. Y sacaron la Biblia, hermano, de las aulas. Sacaron la oración de las aulas en Estados Unidos. Y hoy día Estados Unidos necesita de directores de legales para que los niños no entren armados y maten a sus compañeros. Es triste ver cómo, hermano, en las noticias saben que mucha gente mata a otras dentro de los colegios. Estados Unidos hoy día tiene que vivir encuadrado porque las amenazas, hermano, de las Torres Gemelas y de otras cosas que hacen contra ellos, tienen que vivir, hermano, enrejados, viven asustados, porque se olvidaron del Dios de sus padres, porque abandonaron la oración, porque dejaron la Biblia. ¿Me está escuchando, iglesia? Quien se aparte del Señor va a empezar a vivir en oscuridad, en cueva, en tinieblas, y el diablo va a robar nuestros hijos, nuestra economía, nuestra salud. Porque nos hemos olvidado de la verdadera oración, del Dios que demanda nuestra adoración. Es tiempo, hermano, que como cristianos salgamos de esas cuevas y nos convirtamos en lo que Dios quiere que seamos. Que el domingo pasado nos decía que éramos ¿qué? Águilas. No somos pollos, menos murciélagos o topos. Somos águilas. Tenemos que levantar nuestro vuelo. Tenemos que creerle al Señor y no permitas que tu debilidad y tu pasado te lo impidan. Porque Él dijo: yo soy débil, Señor. ¿Y qué le dijo al Señor? Señor, yo soy el más chico de la tribu más chica y de la familia más pobre. Soy el menor de mi familia. Dos de mi hermano ya lo asesinaron. Y yo no quiero que me asesinen a mí también, porque los mismos reyes que venían acá no le habían matado a sus hermanos. ¿Me están entendiendo? Pero no impidan, o sea, ustedes no permitan que el diablo les trabaje su mente y les impida y que van a ir a otro fracaso. Levántense en el nombre del Señor. Créanle a Dios. Si el diablo le ha robado cosas, si perdieron un matrimonio, si perdieron hijos, si perdieron trabajo, si perdieron relaciones, no necesariamente va a seguir siendo así. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Levántate, sale de ahí, créele al Señor. Si esa es tu debilidad, apóyate en Dios, porque Dios busca a los débiles para crear una fortaleza. Jackson Taylor dijo que los más grandes gigantes de Dios fueron hombres con debilidades. Y citó a Moisés. Moisés, hermano, era un hombre iracundo. Su problema, su debilidad es que era enojón. ¿O no? Le apareció un egipcio y lo mató. Tenía que hablarle la roca y la golpeó. Fue donde los que estaban, hermano, esperando las tablas, y como los vio que estaban haciendo otras cosas, pegó las tablas y las rompió, hermano. Se enojó Moisés, rompió las tablas. No dice nada que Dios se haya enojado, pero se enojó, no tenía que romper las tablas. Pero sin embargo, Dios tomó a ese hombre débil en ese carácter y lo hizo el hombre más manso de toda la tierra. Porque Dios puede modelar nuestro carácter, porque Dios puede transformarnos si nos ponemos en las manos del Señor. Podemos ser débiles, pero en las manos de Dios Él nos va a transformar. No nos metamos en la cueva, hermano. No nos escondamos, no le tengamos miedo al diablo, porque muchos se metieron en cuevas. Los primeros que se metieron en cuevas fueron Lot y sus hijas, después de venir contaminados con el pecado. También David se escondió en una cueva de Adulán porque lo perseguía a Saúl. Elías, hermano, y 100 profetas más se escondieron en una cueva cuando Jezabel los amenazó. Elías se metió en la cueva de la desesperación. Y el Señor le dijo: ¿qué haces aquí? Toma, cobra fuerza, ándate al monte. Caminó 40 días, 40 noches al monte de Oreb. ¿Tenemos debilidades? Cuando somos débiles somos fuertes, dice la palabra del Señor. Dios permite que tengamos debilidad, no significa pecado, no significa fragilidad. Y cuando Dios quiere usar a alguien, el apóstol Pablo dijo: para que la gloria de lo que Dios me mostró no me exaltase, no me volviese orgulloso, no me sintiera superior a todos los demás, el Señor me dio un aguijón en la carne. ¿Qué le dio? Una enfermedad a sus ojos, una oftalmía, piensen hermanos, una enfermedad que los ojos le supuraban. Así que cuando hablaba parecía
pero cuando le miraban los ojos, daba pena, hermano. Los hermanos querían sacarse los ojitos y ponérselo, porque le supuraban sus ojos. O sea, Dios usa la debilidad de los hermanos, de las personas. Tenemos alguna fragilidad. ¿Has pasado por algo que te dejó frágil? ¿Cuántas personas aquí frágiles Dios usó? David fue un hombre que adulteró contra el Señor. Y más encima fue el autor intelectual de la muerte de Urias Eteo. Lo puso adelante para que lo mataran. Sin embargo, él se arrepintió cuando descubrió el Señor su pecado. Se tiró a tierra y empezó a orar y salió el más lindo Salmo 51. Hermano, Dios mío, ten piedad, misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Se arrepintió el hombre de su pecado, de su maldad. Y luego dijo el Señor David, ¿es su nombre conforme? Fue de él. Anduvo en las cuevas escondido, pero Dios quería un pastor para Israel. No quería un rey y un monarca, quería un pastor. Aprendió a ser pastor en el dolor, en la oscuridad, en las cuevas, cuando lo perseguían. Él aprendió a amar la familia que estaba lejos, amar a sus padres, amar a las personas, amar su nación. Cuando tienes una debilidad, Dios te va a fortalecer a través de eso. El apóstol Pablo dijo, cuando quiero hacer lo bueno no puedo hacerlo. Y cuando no quiero hacer lo malo, eso hago. Porque estamos en una carne, hermano, y somos frágiles. Pero tenemos que apoyarnos en el Dios Todopoderoso. Porque si nosotros sabemos que un hombre fuerte, un hombre firme, un hombre que nunca claudica frente a nada y que es totalmente fortalecido, la gente lo admira de lejos. Pero no tiene influencia, no se puede acercar a las personas porque prácticamente es Superman y usted tiene debilidades. ¿Me entiende? Entonces cuando tenemos debilidades, las permite Dios para que no seamos arrogantes y orgullosos, sino que también comprendamos al que tiene problemas, porque nosotros pasamos por ahí. También las heridas que Dios permite tienen un propósito. La palabra del Señor, hermano, nos enseña, dice que por medio de la herida de Cristo nosotros somos sanados. Y Dios quiere que por medio de nuestras heridas más profundas, mucha gente sea sanada. ¿Tienes heridas profundas? ¿Te han hecho daño cuando niña, cuando joven? ¿Has pasado por cosas, hermano, que quisiera que nunca hubieran pasado? Esas mismas cosas que tú quisieras que nadie las sepa. Ese dolor que te causaron, ese abuso que causaron en tu vida, son las que Dios puede usar para entender a gente que viene en esa situación y darle, hermano, fe y confianza. Y así como tú sirves al Señor y se puede, ella también puede. ¿Me escucha, hermano? Dios permite debilidades, fragilidad en nuestras vidas para que la gloria sea para el Señor y no para nosotros. Conozco, hermano, y hemos visto con la pastora y admiramos a una mujer de Dios que tiene un tremendo programa, escribe un montón de libros, es una mujer exitosa en el mundo espiritual. Se para en un púlpito y predica la palabra del Señor y consuela los corazones. Y sabe que ella dice, cuando yo era niña, fui violada hasta los 18 años. Me violó mi propio padre y me hizo creer que yo era la responsable, de manera que crecí con ese dolor, con deseo de odiar a toda la gente, a los hombres no podía verlo. Era arrogante, un carácter, hermano, porque su herida no estaba cerrada. Quería culpar y responsabilizar a toda la demás gente de lo que le había sucedido, porque el diablo es experto en hacer eso, meterte en una cueva, en una oscuridad, en un lugar donde tú no puedas salir y decirte ya no puedes salir de ahí. Porque Él vino a matar y a destruir, pero Dios vino, hermano, a salvar lo que se había perdido. Él vino a restituir la vida nuestra. Él vino a sanarnos de nuestras heridas. Y ella dice, si ustedes me ven aquí para mí, con un ministerio internacional, habiendo sido premiada por uno de los más grandes periódicos por sus libros que levantan a la gente, nunca habría podido hacerlo si Dios no me hubiera, cuando niña, lejos del Señor, permitido que esto me pasara. Pero hoy día, a pesar de todo esos abusos, me he puesto de pie. Dios ha sanado mi herida, expuse mi herida al Señor, Él me sanó. Y si yo estoy aquí, le dice a las hermanas, tú también puedes estar acá. Aunque hayan hecho daño a tu vida, tú puedes estar acá porque Dios sana y yo soy un trofeo de la victoria del Señor. Si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo.
¿Cuánto le quieren al Señor? No permitas, hermano, que las cosas del pasado te impidan salir y hacer la obra del Señor. Si ya fracasó un matrimonio, a lo mejor dos, a lo mejor te engañaron o engañaste, pero eso quedó bajo la sangre de Cristo. Hoy día emprende una nueva vida. No permita que ese lastre te tome los pies y no te deje avanzar. Créele al Señor. Dios te va a dar algo que ya no va a ser así. Ningún amén. Créanle al Señor. Una de las más grandes mujeres que ha servido al Señor en todos los tiempos. Han tenido fracasos matrimoniales, divorciadas algunos. Y no con esto lo estoy promoviendo, pero cuando ya sucedió no se puede volver atrás. Usemos lo que Dios nos ha dado y nos ha permitido pasar para ser empáticos con las personas. Porque a veces Dios permite estas debilidades. Tenemos un excelente matrimonio, nosotros somos los mejores. Mira esta manita como estos son pareja, los otros, y no tenemos misericordia con la gente. Pero cuando tenemos debilidades, podemos entender a esas hermanas que están sufriendo. Esas personas que han pasado por muchos dolores, ya 3, 4 tienen los nuestros, los tuyos y los míos, y un tremendo revoltijo de niños, pero ellos ya han sufrido. Necesitan un abrazo nuestro, necesitan el cariño del Dios Todopoderoso, necesitan salir de eso que le ha puesto el diablo, que ya no pueden hacer nada, ponerse de pie y servirle al Señor, porque las manos de Dios, nuestros defectos, nuestras fragilidades, nuestros problemas, pueden ser usados para bendecir a mucha gente. La Amy McPherson, la Catherine Kuhlman, y muchas grandes mujeres de Dios que fueron rechazadas por ser mujeres y por tener problemas matrimoniales, ellas se levantaron, el Señor le dijo: te voy a usar. Y ellas dijeron: Señor, tienes la dirección equivocada, tienes el nombre equivocado, no conoces mi condición de vida. Que Dios le dijo al ángel: ¿acaso no sabes con qué estás hablando? ¿No conoces que vengo de una tribu pequeña, de una familia pobre y yo soy el más chico de todos? Y el ángel lo miró y dijo: sí, sé más de lo que tú sabes. Hermanita, Dios sabe más de lo que tú sabes. Hermano, Dios conoce tu problema más que tú mismo. Pero el Señor dice que Él puede sanar tus heridas. Que Él puede curarte, ponerte de pie y hacerte bendiciones para que por tus heridas muchos más puedan ser sanados. Si tú le crees al Señor. Nosotros tenemos problemas, somos personas, somos frágiles, tenemos dificultades. De lejos pueden decir: oh, los pastores, si se acercan un poquito a nosotros, si conviven con nosotros, se van a dar cuenta que somos humanos. A lo mejor se van a enterar de ciertas fragilidades que tenemos o defectos. Pero la única forma de afectarlo a ustedes es acercándonos. Es que ustedes sepan que a pesar de nuestras situaciones, estamos predicando la palabra del Señor, y si nosotros podemos, ustedes también pueden. Porque no venimos de Júpiter. Somos seres humanos como ustedes, pero que le hemos creído al Señor y nos esforzamos por cumplir lo que Dios quiere hacer. Muchos de nosotros traemos heridas. Muchos problemas nos pasaron, pero le creemos a Dios. Y nos movemos de eso y cumplimos la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren salir de la cueva del anonimato? ¿Sabe? Mucha gente te va a decir que no puedes, que no eres nada, que no sirve, te van a criticar, te van a echar tu problema encima, tu pasado encima. Pero tenemos que decidir a quién le vamos a creer. Si a la gente o al Señor. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Al diablo o a Dios? A Dios. Y si escuchamos al Señor, nos vamos a poner de pie y vamos a servir al Dios Todopoderoso. Es tiempo de una nueva generación. Es tiempo que nos levantemos sobre nuestros problemas y le sirvamos al Señor. Yo sé que hay gente que tiene muchas cicatrices profundas, que no le dejan levantar el vuelo a las quebradas. Algunos, como el águila pescadora, no se pueden levantar por el peso del pez donde metieron las uñas. Pero ¿sabes qué, hermana? El amor del Señor es grande. Les conté a las hermanas Dorcas una historia verídica, hermano, de un joven llamado Carlos. Se casó con la niña más hermosa de su pueblo. Ahora mi esposa ya ve. Con la niña más hermosa de su pueblo.
Y luego la tomó y salió de luna de miel. Se fue en un yate. Comió, ¿no? ¿Cuándo salió el yate cuando se casó? De luna de miel. ¿Dónde las llevaron? ¿Por qué se ríen? ¿Dónde fueron? ¿Ah? Papita, bueno, ya saben. Pero se fueron en un yate, hermano, a la luna de miel, 4 días de matrimonio, y al 4.º día se produce un incendio, hermano, en el yate. Empieza a arder la embarcación. ¿Me están escuchando? Empieza a arder la embarcación y fue tan grande, hermano, el incendio, la explosión de las calderas, de los motores, hermano, que él no supo de su esposa ni su esposa de él. Mucha gente murió quemada y ahogada. Otros quedaron con cicatrices, hermano, terribles. Y otros como él que alcanzaron a tomar un bote y escaparon con vida. Después, hermano, él empezó a averiguar, dieron por muerte a su esposa. Durante 3 años él entró en una profunda depresión. Que él no se deprime si se muere su esposa o su esposo. ¿Alguien se deprime? ¿Verdad? Bueno, estaban recién casados, hermano, andando en una ayuda, todavía podían echarse de menos, ¿no? Bueno, a propósito, tenemos un estudio de matrimonio, ¿no? Hermanos, y no supo nada, entró en tristeza, en amargura, en depresión, se dedicó a trabajar en su empresa. Estuvo 3 años e hizo una gran fortuna en 3 años. Y cuando tuvo esa gran fortuna, contrató un detective privado. Un detective privado para saber qué había pasado con su esposa.